Bueno, domingo 19 de abril, ya estamos prácticamente más de un mes algunos en este aislamiento y nos faltan todavía 10 días. Van a ser una cuarentena en serio, como cuando estaba el tema de la peste bubónica. Muy bien, vamos a nuestro tema. Estuvimos viendo la semana pasada con respecto al contraste que había entre el primer Adán y el postrer Adán, que es Cristo, y la tipología de la fiesta de las primicias. Hoy deberíamos abocarnos al tema del reino futuro, en los versículos 24 al 28 del capítulo 15. Recordemos que estamos hablando del creyente y las pruebas que tiene que él va a resucitar. Y estamos viendo el punto C, que la doctrina apostólica confirma que vamos a resucitar. Y eso estaba del versículo 20 al 29. Así que en este slide yo le pongo unas flechas para mostrarles el punto 3 y el punto 4, que es lo que me gustaría terminar, pero no lo vamos a terminar hoy, porque me interesa hablar del reino futuro, por sobre todas las cosas, porque estoy viendo muchos creyentes que lo que más han sufrido ha sido en el aspecto escatológico. Su doctrina ha sido muy influenciada por un movimiento que hay dentro de los protestantes, que existió primero en el catolicismo y que se pasó ahora con los grupos que llamamos pactistas, los cuales son o amilenialistas o postmilenialistas. Entonces vamos a hablar del reino futuro. En el slide que sigue vamos a ver el texto en la Reina Valera del 60. Dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas, que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hay otra versión que quiero que vean, que es la de las Américas. La Biblia de las Américas dice: entonces vendrá el fin. Él vendrá está suplido, porque no estaba. Cuando Él, hablando de Cristo, entrega el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Ahí está en mayúsculas porque se está tomando como el Salmo 8. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel, Dios el Padre, que ha sometido a Él, el Hijo, todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel, Dios el Padre, que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios el Padre sea todo en todos. Vamos a entrar ahora en el versículo 23, porque ese no lo pusimos, pero lo necesitamos. Entonces, en este slide, el reino futuro, el orden de las resurrecciones, el texto dice en el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Ahí la palabra tagmati tiene que ver con orden de sucesión, con la secuencia o turno, y está relacionada con lo militar, con los grados militares. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Y ahí la palabra venida es parusía, y eso denota tanto que alguien llega como la presencia que va a estar a partir de ese momento. Después vamos a estudiar estas palabras. En el siguiente slide, cuando habla del reino futuro, el versículo 24 dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿El fin de qué? Y algunos van a pensar, es el fin de todo. No, esperen, está hablando de las resurrecciones, el orden, por eso vimos el 23. ¿Y cuándo se va a realizar esto? Evidentemente cuando terminen las resurrecciones, todas las que aparecen en Apocalipsis 20 del 1 al 15.
Y hay que recordar que los que forman parte de la primera resurrección lo hacen antes de los 1000 años. Si ustedes leen capítulo 20 del 1 al 5, es evidente que hay una primera resurrección, porque dice bienaventurado el que tenga parte en la primera resurrección. Por eso es tan importante entender que si la Biblia tiene una hermenéutica consecuente siempre, entonces no vamos a tener problemas en interpretar los tiempos que Dios deja marcado en diferentes lugares de la Biblia. Entonces, si esta es la primera resurrección, porque justamente en el versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Fíjense qué curioso que los pactistas pueden tomar, cuando el Señor habla hablando de entrar en la casa del hombre fuerte y atarlo, ahí la palabra atar la usan literalmente, pero las 6 veces que aparece acá 1000 años no lo toman literales. Entonces uno se sorprende porque dice, ¿cómo puede ser? Acá sí, acá no. Cuando el Señor dice que va a haber resurrección de justos y de injustos, lo toman literal. Pero cuando vas al capítulo 20 y dice que un grupo participa de la primera resurrección y los otros no tienen resurrección hasta después de los 1000 años, entonces uno se ríe porque dice, esto te quita las ganas de estudiar la Biblia, porque vos me la interpretás como querés. Fíjense el versículo 5 de Apocalipsis, que yo se lo cito, dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta, la que está hablando, es la primera resurrección. Ahora, queridos hermanos, pactistas, o que creen que todo es un solo evento, no es así. Hay que estudiar la Escritura, hay que darle lugar. Y esto sucede al final del milenio, esta segunda resurrección, porque ya tiene que haber sido desatado Satanás, eso lo tienen en el versículo 7 al 9 del capítulo 20. Ya fueron destruidos los rebeldes que se juntaron en la batalla de Gog y Magog. Se deshizo el universo, como dice el versículo 11 y 2 Pedro 3, 10 y 11. Y esto es previo a los cielos nuevos y a la tierra nueva, porque aquí se tiene que realizar el juicio del gran trono blanco, capítulo 20, del 12 al 15. Hay una secuencia maravillosa, perfecta en Apocalipsis. No entiendo qué es lo que no permite que vean esto a los hermanos que dicen que esto es un solo acontecimiento, arrebatamiento, segunda venida, todo es una sola cosa. Vamos a seguir al versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Dónde va a estar reinando el Señor? Hasta que todos los enemigos se han puesto debajo de sus pies. Es imposible encontrar argumentos exegéticos en la Biblia para decir lo que dicen ellos, que el milenio se está cumpliendo hoy porque Cristo reina por medio de la iglesia. Eso no es de la Biblia. Eso es un método de interpretación que ahora vamos a mirar. Vamos al versículo 26. El postrer, la palabra es ejatos, último en una serie, último en importancia, el postrero, el último. Ese último de la serie es un enemigo que va a ser destruido. Ahí la palabra katargetai es ponerle fin, cesar la actividad, invalidar, abolir, ocasionar el fin de sus actividades o de esa actividad. Y ese postrer enemigo que va a ser destruido es la muerte. Ahora, si leemos la Biblia, ¿dónde se nos indica que la muerte es el postrer enemigo? Y que será, fíjense que el verbo está en futuro, que será destruido. ¿Dónde se nos dice? Bueno, en Apocalipsis 20:14, cualquier hermano que es consecuente con la Escritura va a ver que dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Miren qué bárbaro. Y eso sucede en este juicio del gran trono blanco. Entonces, cuando ellos buscan versículos para tratar de mostrar que ya fue abolida la muerte y usan Hebreos 2 y porque le quitó el imperio de la muerte, eso es una inconsistencia exegética.
Si miran el capítulo 21 de Apocalipsis, el versículo 4, va a decir exactamente lo mismo, hermanos, porque dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Claro, si aquí se destruyó todo el universo y se van a crear los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, ¿es consecuente la Biblia? Sí. ¿Son inconsistentes los métodos exegéticos y la hermenéutica de los hermanos que opinan diferente? Sí. Vamos al siguiente slide, versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Entonces ya entendemos quiénes están involucrados y qué implica la idea de sujeción de todas las cosas. Eso es muy importante. Vamos al 28. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. ¿Cuándo sucede ese momento? En el siguiente slide, que se llama Forma de entender mejor el tema, yo les doy 3 puntos que ustedes tienen que tener en cuenta siempre que quieran estudiar este tema de la venida del Señor. Primero, hay que definir que las palabras que el Espíritu Santo eligió y guió a los hombres que escribieron la Biblia a utilizar, a dejarlas escritas, son palabras no elegidas por nosotros. Entonces, como creemos en la inspiración verbal y plenaria y en la inerrancia de las Escrituras, tenemos que entender que esto es así. Dios es el que elige las palabras. Los hombres creen que las eligen porque eso es justamente el aspecto de la inspiración, en forma libre. El segundo punto es que hay que entender la manera en que se usan en la Biblia. Se usan de varias maneras de algunas palabras. Por ejemplo, una palabra como catarticén tiene 4 significados básicamente en la literatura clásica. Cuando habla en Marcos de que estaban remendando las redes, la palabra es catarticén. Cuando en Gálatas 6.1 dice que hay que restaurar a un hermano, la palabra es catarticén y quiere decir poner un hueso en su lugar, porque era un término médico. También se utiliza cuando se pertrechaba un ejército para emprender una batalla o un barco con todos los elementos necesarios para una travesía. Así que hay que mirar cómo se usa en la Biblia una palabra, como es la palabra venida, aparición, presencia, etc. Y cuando tenemos que hacer esto, tenemos que hacer una línea de tiempo, extender una línea de tiempo en un papel para poder ver los eventos cómo se describen. En el siguiente slide les hago una comparación básica y fundamental de 3 palabras que se utilizan de diferentes formas o en diferentes lugares en la Biblia. La primera es parusía, que tiene que ver tanto la llegada de una persona como la consecuente presencia de esa persona por el tiempo que esté. La otra palabra es epifanía, que tiene que ver con un resplandecimiento, con una manifestación o el resplandor de esa manifestación. Y la tercera es apocalipsis. Apocalipsis es una palabra muy especial porque tiene 7 usos como sustantivo, significa revelar, descubrir, correr el velo, pero cuando está como verbo se usa de 7 formas objetivas y de 5 formas de uso subjetivas. Lo objetivo es cuando se presenta una verdad a los sentidos de la vista o el oído, como referente a algo del pasado, algo que ya escuchamos. Y cuando se usa subjetivamente, es algo que se presenta en la mente del individuo en una forma directa, como una revelación de algo que no conocía. Y si nosotros pensamos en que solo significa revelar, descubrir, correr el velo, estamos bien, pero nos falta mucho para el tema. El texto que vamos a ver ahora en el slide de 2 Tesalonicenses 2.8 dice, y entonces se manifestará, ahí la palabra es Apocalipsis, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor, epifanía, de su venida, parusía. Parusía auto, que es la propia, o la persona del Señor presente. Fíjense que acá en un texto como 2 Tesalonicenses 2.8, hablando del anticristo, se habla de 3 palabras en lo mismo. Por eso, fíjense qué importante que es
no leer solo el castellano, sino poder tener un interlineal griego que nos ayude a estudiar este tema. En el slide siguiente, con respecto a la palabra Apocalipsis, tiene 3 indicaciones básicas. Ustedes van a estudiar los textos que están ahí porque van a tener la transparencia, pero si no tienen un interlineal van a quedar en la mitad del estudio, porque además hay que recordar que puede estar como verbo o como sustantivo. Fíjense que en general significa revelar o descubrir, pero en el punto B, revelar secretos sobrenaturales por acción divina, es precisamente una obra de Apocalipsis, una revelación directa. Efesios 3:5, por ejemplo, es una de las que nos indica que lo que Dios le reveló a los apóstoles y profetas para dejarnos a nosotros no fue deducciones, fue información concreta. Por eso a nosotros hoy nos toca organizar lo que está escrito. Y cuando se refiere a lo escatológico, nos va a marcar los eventos futuros. Pero puede ser la aparición del anticristo, puede ser el arrebatamiento, puede ser la maldad en el mundo, pero todo eso, o los premios, como 1 Pedro 5:1, ¿no? Que se nos va a hablar precisamente de que el príncipe de los pastores va a venir a mirar lo que han hecho los pastores. Entonces, la palabra sola no ayuda mucho. Los contextos son los que definen. Con respecto a epifanía, resplandecimiento que dijimos en el siguiente slide, quiero recordar que esto en la literatura clásica se utilizaba para cuando aparecía un dios a los hombres en forma visible, o cuando un enemigo que estaba oculto se aparecía imprevistamente un ejército para atacarlo. Pero en el Nuevo Testamento se usa de 3 maneras y si tienen un diccionario de Vine de palabras griegas pueden verlo mejor. En primer lugar, se usa de la aparición o venida del Señor cuando se hizo carne y realizó la obra redentora. 2 Timoteo 1:10, el Señor Jesucristo Dios fue manifestado en carne. Fíjense ustedes que eso es una epifanía y habla de cuándo, de la venida anterior, la primera venida. También cuando venga el Señor para encontrarse con los santos de la iglesia en los aires. Si ven bien los textos, Pablo dice, me está guardada la corona de justicia. Es un tiempo donde está la aparición del Señor para dar algo puntual a los creyentes, como en este caso, recompensas. Acuérdense que en la línea del tiempo hay que poner en algún lugar este evento, y es una epifanía. Pero también es el resplandor de la gloria del Señor Jesucristo, como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente. Y eso, según Mateo 24:27, ocurre cuando termina el periodo de Mateo 24 de la tribulación y viene la aparición de esto y luego se pone el trono de gloria. Entonces, si concordamos con la revelación, que es la palabra Apocalipsis, del capítulo 19, cuando aparece y todo ojo le ve, o 2 Tesalonicenses 2:8, está relacionado con los incrédulos y con el anticristo, pero también se llama parusía esta revelación, porque es visible para todos, y también para la iglesia es en el aire, y también viene acompañado con sus santos. ¿Qué santos? Los de la iglesia, primero los que partieron y luego los que son transformados. Entonces, mucho cuidado con que una palabra me defina a mí si es lo mismo o son diferentes eventos. Y ahí tienen los textos, Tito 2:13 justamente, está hablando de la esperanza del creyente, o 2 Timoteo 4:8, la esperanza de Pablo de sus coronas. ¿Qué va a ser todo junto ante el trono de gloria? No, porque la palabra trono para los creyentes es la palabra bimá. Entonces ya hay una diferencia en dónde está el creyente y dónde está el inconverso. Las naciones vivas. Vamos a seguir la tercera palabra y después hacemos una definición breve. En este slide, que es el número 17, vemos parusía. Parusía literalmente quiere decir alguien que está presente. Y viene, justamente ahí tienen el griego, para, que quiere decir con, y usía, que tiene que ver con ser, alguien que es. Pero usía viene del verbo eimi, que es ser, yo soy. Ego eimi, yo soy, dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan 7 veces. Es bueno para mirarlo. Bueno, ¿qué quiere decir parusía? Es, según Filipenses 2:12,
Pablo, cuando estuvo en Filipos, dice: por tanto, como habéis obedecido en mi presencia, es decir, él llegó y se quedó con ellos. También se utiliza con la presencia física de otras personas o apóstoles, como ustedes pueden ver en 2 Corintios 7, o capítulo 10, o Filipenses 1:26. O en 2 Pedro 1:16, cuando los apóstoles estuvieron en el monte de la transfiguración y están recordando, ¿no?, que habían estado en el monte santo y vieron al Señor Jesucristo, su presencia. Ahora, cuando se utiliza para hablar de la presencia del Señor para con los santos de la iglesia, no significa solo que Él llega a buscarlos, sino que estamos presentes con Él desde ese momento hasta que Él se revele y se manifieste al mundo y por la eternidad. Así que esa parusía que tenemos en el arrebatamiento sigue para adelante en todos los tiempos que vengan, durante los 7 años de la tribulación, durante el milenio, es para la eternidad. Y acuérdense que 1 Tesalonicenses dice que estaremos para siempre con el Señor. Así que parusía sola no denota un momentito, sino una llegada y la consiguiente franja de tiempo que se vive con esa persona que ha llegado. En la siguiente, que es el slide número 18, seguimos con parusía. En algunos pasajes la palabra le da más énfasis al inicio del periodo, como también al curso, en 2 Pedro 3:4, y sí, desde que, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice, que dicen los falsos maestros, ¿no? Los que no creen. Si desde el día que durmieron los padres todo sigue igual. Es el periodo de tiempo. Pero en otros pasajes solo se especifica el curso del periodo del tiempo, como en Mateo 24, cuando está explicando todo el tema de la tribulación. Ahora, ustedes pueden después ver 1 Tesalonicenses 3:13 o 1 Juan 2:28, porque esos textos están hablando del período que hay entre la aparición del Señor y la consiguiente presencia. También se utiliza para el anticristo, el inicuo, el hombre de pecado, porque él va a tener un acceso al poder y sus actos van a estar en el mundo durante su llegada, su presencia. Pero son solo 7 años, porque al final es mandado al lago de fuego y azufre. Pero el tiempo que está presente es su parusía también. Y en 2 Tesalonicenses 2:9, cuando presenta este tema, y si quieren ver mejor 2 Pedro 3:12, donde los cielos van a ser deshechos, los cielos, la tierra, todo lo que hay, es obvio que se refiere al final del milenio, porque después de ese tema vienen los cielos nuevos y la tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, en la línea de tiempo, este tema de la parusía también implica ese momento. Entonces, ¿de dónde surgen que tenemos 2 interpretaciones o más de 2 cuando estudiamos escatología? En el siguiente slide lo vemos. Bueno, en el slide número 19 estamos viendo las 3 escuelas escatológicas de interpretación que son predominantes en el día de hoy. Las 3 escuelas son la escuela preterista, la que dice que esto ya pasó; la escuela histórica, continua más bien, es que esto está revelando en la historia el triunfo de Dios sobre la maldad; y la escuela futurista. Estas son las más importantes. La preterista considera que todo ya pasó en el primer siglo, cuando Juan escribe. La segunda es más histórica, a través de los siglos, por eso se llama histórica continua, aunque hay una histórica también que trata de quedarse en la historia muy vieja, muy, muy antigua. ¿Y cuál es la que debemos adoptar? Es la futurista, porque la escuela futurista es consistente con la hermenéutica de las profecías que están en el Antiguo Testamento. Cada vez que hay una profecía en el Antiguo Testamento se cumple en forma literal en el Nuevo. Cuando iba a nacer Jesús, nace Jesús en Belén de Judea, Miqueas 5:2. Cuando va a ser entregado por un amigo, como dice el salmista, es entregado por Judas, uno de sus íntimos amigos. Cuando se habla de que va a ser crucificado, fue crucificado. Cuando se dice que va a ser vendido por 30 piezas de plata, fue vendido por 30 piezas de plata. O sea que la historia bíblica del Antiguo Testamento, cada vez que hay una profecía se cumple. Cuando Daniel vio los reinos cómo se iban a suceder, se sucedieron. Entonces la escuela futurista es consistente, la otra no.
En segundo lugar, ningún evento de la historia es igual a los relatados entre Apocalipsis 6 y Apocalipsis 22. Nunca sucedieron, por lo tanto, la escuela preterista hay que dejarla en la historia. No sirve, no tiene ninguna forma de ayudarnos en la interpretación de la esperanza. Pablo vivía con la esperanza, Pedro con esperanza, todo el mundo tenía esperanza de la venida de Cristo. Y la preterista ya no da la esperanza, salvo algunos grupos que tratan de mezclar las dos interpretaciones. En algunos temas son preteristas y en otros son históricos continuos. Y en tercer lugar, porque es consistente con la enseñanza y esperanza apostólica del Nuevo Testamento. En el slide número 20 quiero que miremos qué precauciones hay que tener cuando elegimos la hermenéutica bíblica. Por lo general, cuando eligen la hermenéutica, los grupos preteristas parciales y totales, los grupos historicistas e historicistas continuos, los de la crítica o de los grupos críticos, que no hay nada divino en la Biblia, que es historia, o la gente que toma los temas, la tópica, y la idealista. La idealista es la que dice que es el eterno batallar entre el bien y el mal en el mundo. Bueno, esta gente interpreta abusando de alegorías y espiritualizaciones. Y ciertos pasajes y ciertos textos son ignorados o menospreciados de la sana exégesis. Recuerden cómo muchas veces dicen, no, Ezequiel 40 al 48 es una visión, no se va a cumplir, Apocalipsis 20 no hay que tomar literalmente. Bueno, estos son sus errores en los temas escatológicos. ¿Y por qué nosotros decimos que la futurista es completa? Porque interpreta utilizando el sentido llano, el sentido liso, normal y literal de las palabras elegidas por el Espíritu Santo. Nosotros le damos mucha importancia a lo que dice, porque las palabras están puestas para entender qué significa. Aun cuando hay una figura de dicción, las palabras son literales. Ya sea que me hable de un vaso, porque una traducción de la palabra esqueuo es vaso, o me esté hablando de la figura del cuerpo, como en 1 Tesalonicenses 4, cuando la versión Reina Valera tiene mal traducida la palabra cada uno guarde su esposa en santidad y honor. Ahí la palabra, por el contexto, tiene que ser esqueuo, vaso. A veces la palabra esqueuo es una vela de un barco. Entonces yo tengo que entender que la palabra tiene un sentido, pero que dentro de un contexto puede ser que tenga una forma figurada. Eso da para otro tema. Así que nosotros somos futuristas. Creemos que del capítulo 4 al 22 de Apocalipsis y muchas profecías del Antiguo Testamento son eventos que sucederán en el futuro, después del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, en el siguiente slide tenemos que hablar de lo que es el día de Jehová en el Antiguo Testamento y cómo eso que estaba profetizado en el Antiguo Testamento se va a cumplir en el Nuevo Testamento o el día de Yahvé. La línea que vemos abajo nos indica tiempo y a ese tiempo le vamos a poner el bloque de la tribulación. Ahora estamos viendo lo que hay en el Antiguo Testamento con respecto a la escatología, a los eventos futuros. Entonces este tema de la tribulación sabemos por Daniel 9, 24, 27 y por lo que nos enseña todo Apocalipsis, que está conformado por un periodo que se llama, o que se denomina de 1260 días, 3 años y medio o 42 meses, son todas terminologías que están allí. Hacemos un espacio y colocamos el periodo del milenio, que es el tiempo donde el Mesías tiene que reinar, donde nos dice el Antiguo Testamento que va a haber un reino y un rey justo. Y si ustedes quieren dedicar tiempo, hay muchísimos pasajes en el Antiguo Testamento, desde la promesa que Dios le hizo a David en 2 Samuel 7, todo hacia adelante ustedes van a encontrar en Isaías, Joel, Amós, Miqueas, todos ellos siempre tienen algún versículo hablando de en aquel día. Aquel día, el día de Jehová, arranca con juicios y termina con bendiciones eternas. Pero en ese periodo de juicio y bendiciones tenemos que ubicar el tiempo.
Del milenio sabemos que dura 1000 años, punto. Pero lo sabemos por el Nuevo Testamento. Sabemos que la Jerusalén celestial va a estar arriba de la Jerusalén terrenal, y nosotros tenemos que recordar que para el futuro o la eternidad próxima solo tiene cielos nuevos y tierra nueva y un lago de fuego y azufre, donde va la gente que se hace presente en la segunda resurrección, en el juicio del gran trono blanco. Ahora, esa Jerusalén celestial va a estar en los cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales mora la justicia, donde va a haber la eternidad. Pero Daniel nos da una información en el capítulo 12, versículo 11, que va a haber 1290 días, desde la mitad de la tribulación hasta que termine. Es decir, ahí se agregan 30 días. Y nos dice en el libro de Daniel, en el versículo siguiente, bienaventurado el que llegue a 1335 días. O sea que ahora tenemos un periodo de 45 días más. En estos 75 días va a haber algunas cosas muy interesantes. Lo vamos a ver en un mapa más completo. Siempre la línea alargada de amarilla es periodo de tiempo, la cruz nos recuerda la edad de la iglesia, de que empieza con Pentecostés, y sabemos que Apocalipsis del 1 al 3 está hablando de ese periodo. Lo que le sigue inmediatamente al creyente como primer evento es el rapto o arrebatamiento, donde tiene que tener el juicio a las obras del creyente, porque cuando Apocalipsis 19 presenta la aparición visible de Cristo, ya están vestidos con vestiduras blancas. ¿Cuándo se hizo el juicio de las coronas, que nos dice en 5 lugares la Biblia que va a haber coronas? En 1 Corintios 13 nos enseña, por ejemplo, para los maestros que va a haber un juicio. ¿Cuándo ocurre eso? Si uno mira 2 Timoteo 4:8, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿De qué día se refiere? ¿Tenía la esperanza de estar entre el trono de Mateo 24, al bimá de Cristo? Bueno, 2 Corintios 5:10 dice que vamos a rendir una cuenta allí para que se nos diga si lo que hicimos fue útil o inútil. Y Romanos 14:10, por supuesto. De allí, mientras en la tierra tenemos el periodo de la tribulación, donde aparece el anticristo, donde se hace la paz con Israel, donde se tiene que edificar un templo para que el anticristo se siente, porque hoy no hay templo. ¿Dónde se va a sentar el anticristo? Por eso mucha gente quiere ser preterista o historicista continua o idealista, porque no hay templo hoy. Y cuando el catolicismo, arrancando con Agustín, creía que Israel, como no existía más como nación, no tenía nada, creían que la iglesia era la que tenía que gobernar, pero la verdad es que no. No vamos a entretenernos mucho porque el tiempo es corto. Del capítulo 4 al 19 todo es periodo de la tribulación. Hay cosas en el cielo que ocurren, hay cosas en la tierra. Las bodas del Cordero es justo ese momento de Apocalipsis 19, esa revelación. Es que lo que sigue después del versículo 11, cuando todo ojo le verá. Y por supuesto es lo que significa en Zacarías 14, cuando se nos indica que sus pies se van a posar sobre el monte de los olivos. Bien, siguiendo con el tema separamos el tema del milenio, los 1000 años, del capítulo 20 de Apocalipsis del 1 al 9, ponemos el tema del juicio del trono blanco, la flecha que indica que todos esos que estén allí, lo que se llama la muerte segunda, van al lago de fuego y azufre, por la eternidad. Y por supuesto, eso está del capítulo 20:10 en adelante. Vamos a recordar que están los cielos nuevos y la tierra nueva, y que esta Jerusalén celestial va a ir a esa tierra nueva. Lo importante ahora es que vamos a poner una flechita verde hacia abajo, indicando lo siguiente. Cuando el Señor se revela y todo ojo le ve, está la batalla de Armagedón. Eso es Apocalipsis 19 del 11 al 21. Eso está paralelo con Zacarías 14, como les decía en algunas ocasiones, cuando pone sus pies en el monte de los olivos, y el monte se divide, de manera que las aguas del mar Mediterráneo entran en el mar muerto. Esto está de acuerdo con Isaías 63, cuando se presenta a Dios
viniendo con vestiduras rojas de sangre y dice que eso es porque pisó en el lagar de la ira de Dios. O Daniel 2:7, donde se habla de la piedra cortada no con mano, que destruye todos los reinos gentiles y hace un reino donde Él va a estar presente. Y Malaquías 4, donde también se habla de afinar al pueblo judío como la plata. ¿Qué otro evento ocurre aquí? El juicio a las naciones vivas de Mateo 24. ¿Por qué? Porque es cuando el Señor pone un trono y junta a las naciones, junta a sus escogidos de los 4 rincones de la tierra. No solo es Mateo 24, acuérdense que ahí se nos dice también que hay un juicio y bendiciones para Israel. Por eso el espacio de tiempo de 45, 75 días. Porque hay un juicio y hay bendiciones al pueblo de Israel. Oseas 2:14 dice que los va a pasar bajo la vara y los va a volver a tomar como una esposa. Recuerden que el tema de Oseas arranca con una esposa que Dios le dice que se case a Oseas y luego esa esposa es infiel y lo abandona con hijos. Malaquías 4 y Ezequiel 40 al 48 son pasajes que son de bendición para Israel. No hay manera de sacar eso. ¿Y eso qué? Eso indica que ahí terminan las primeras, todo el grupo de los que pertenecen a la primera resurrección. ¿Quiénes pertenecen a ese grupo? Pertenece el Señor Jesucristo, que es las primicias de los que durmieron, la Iglesia y los santos del Antiguo Testamento. Si ustedes miran Apocalipsis 20, del 4 al 6, este es la primera resurrección y está separada por 1000 años. No importa si los pactistas o los postmilenialistas o los amilenialistas quieren creer lo que dice la Biblia. Lo importante es tener un orden de estudio y es lo que estamos haciendo. Y finalmente sabemos que ahí está Satanás atado por 1000 años. Si Satanás ya fue atado en la venida de Cristo, ya pasaron 2000 años. No me lo pueden explicar. Entonces dice, no, es simbólico. Bueno, con ese sistema de interpretación no se puede hacer nada. La verdad que siempre digo, es como cuando estás jugando al fútbol, vos tenés tu arco y tu arquero, y el otro equipo no tiene arco, y vos nunca vas a hacer gol por más que corras, ¿eh? Eso es muy difícil. Bien, vamos a las conclusiones. Es muy importante las conclusiones porque nosotros tenemos que recordar que en este slide número 24 queremos saber por qué vimos todo esto. Lo primero que tenemos que entender es que las palabras epifanía, parusía y apocalipsis describen los diferentes aspectos de la futura actividad escatológica del Señor Jesucristo. No definen una sola cosa, definen diferentes aspectos. Y le muestro estos 3 puntos. Primero, un aspecto es el arrebatamiento y el encuentro con sus santos en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Este es un aspecto, porque la gloria que va a tener el mundo cuando Él aparezca va a terminar matando al anticristo y a nosotros no. Entonces son cosas diferentes aspectos. En su aparición visible, cuando termina la tribulación y destruye al anticristo, Mateo 24 y 2 Tesalonicenses 2:8 son clarísimas. El Señor destruirá con el resplandor de su venida. No hay que usar la palabra en castellano, porque si no nos ponemos a discutir que si dice parusía acá, si dice epifanía, si dice apocalipsis. No. Las palabras describen los diferentes aspectos de toda la actividad escatológica del Señor. Y en tercer lugar, en su aparición gloriosa para hacer los juicios que ocurren durante los 75 días entre los juicios a las naciones vivas, el juicio a Israel, la entrada a su reino milenial, que quiere decir que tiene que transformar la tierra. Recuerden que la tierra, según Apocalipsis 6 al 18, se transformó en un desastre, no hay plantas, no hay vida, los animales están muertos, el mar no está todo sangre, los barcos no están, la gente, el día tiene 1/3 más de calor, la noche 1/3 más de duración. Todos esos desastres tienen que ser refaccionados, diríamos nosotros, arreglados, para que el Señor pueda hacer que el león coma paja como el buey,
el lobo more con el cordero, el niño juegue con la serpiente venenosa, y el conocimiento de Dios llene toda la tierra, como dice Isaías 2 e Isaías 11. Y luego está la eternidad. Entonces esta es la primera conclusión que tenemos que sacar de las palabras. En el slide 24, la segunda conclusión. Las palabras nos brindan información acerca de la manera en que Dios va a actuar durante los eventos escatológicos. Un ejemplo, en el arrebatamiento la gloria no nos afecta, como lo hace con el anticristo. ¿Por qué ese contraste? Si es su misma gloria. ¿Se entiende? Es que nosotros los muertos en Cristo han sido ya puestos con un cuerpo como el de Cristo, y los que estén vivos son transformados. Absorbida es la muerte en victoria, porque somos transformados en ese momento. Entonces para nosotros su gloria no nos afecta, pero el anticristo sí. En segundo, otro punto, que no se puede definir correctamente toda la doctrina de la segunda venida con una palabra sola. ¿Por qué? Porque estamos hablando de diferentes aspectos en todos los sucesos escatológicos que van a afectar, primero a los judíos, después a los santos del Antiguo Testamento que tienen que reinar con el Señor, que han sido trasladados del seno de Abraham al paraíso. Tercero, los santos que van a ser muertos por el anticristo durante la tribulación, cuyas almas están debajo del altar, y Juan los ve, que están clamando: ¿hasta cuándo no nos vengas? ¿Por qué? Porque vuelve el sistema de los salmos imprecatorios a regir, en el sentido de que Dios debe castigar al injusto y debe recompensar al bueno. La ley no mosaica, sino una ley que es la ley del mensaje que el Señor da en el Sermón del Monte, tiene que ser la exigencia ahora. ¿Sí? Porque eso es lo que va a perdurar durante el milenio. Acuérdense que hay un sacerdocio según el orden de Melquisedec y no según el orden arónico, donde en Ezequiel 40 al 48 se nos describe. En cuarto lugar, hay que hacer un juicio a las naciones vivas que van a ayudar a los judíos para que sean preservados en la tribulación. Y a ellos el Señor hace el juicio diciéndole: tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel, me visitasteis, tuve frío, me vestisteis. Esos son los corderos. Acuérdense que la palabra cordero, como siempre les digo de las palabras, representa las ovejas en el Salmo 23, en el Salmo 100 es el pueblo de Israel. Pero Jesús dijo en Juan 10: tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también las tengo que traer, y habrá un rebaño y un pastor. Eso es en el milenio. Y en quinto lugar, a la iglesia que fue arrebatada previamente a la tribulación. Es decir, no hay forma de ordenar los eventos que están en la Biblia si no sos pretribulacionista, si no crees que está separada la iglesia en la aparición del Señor por los suyos, de la aparición del Señor contra el anticristo al final de la tribulación. No hay manera. No hay manera. Y si no, tenés que empezar a decir: no, la iglesia se va a la mitad de la tribulación, se va al final. No quise hacer largo el audio este tema, porque realmente hay que dividirlo para hacerlo profundo, en 4 o 5 lecciones. Pero espero que en esto que hayamos visto, nuestra esperanza se renueve y nuestra base bíblica se fortalezca, porque lo más importante que tiene el creyente es la palabra de su gracia, es la que tiene poder para sobreedificar a la iglesia, a cada creyente. Los que enseñamos vamos a ser responsables de cómo enseñamos, si lo hicimos con madera, heno y hojarasca, o si lo hicimos con oro, plata y piedras preciosas, que es la buena interpretación de la Escritura. Pero es la palabra de Dios la que da este crecimiento al creyente. Y Pablo era tan consciente de eso que en Hechos 20:32 le dice a todos los líderes de Éfeso que se habían juntado con él: los encomiendo a la palabra de Dios, a la palabra de su gracia. Es la que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Así que el Señor les bendiga.